Muy buenas de nuevo. Continuamos con nuestro análisis económico. De la misma manera que cuando hacíamos el análisis financiero y preparábamos el balance de situación, había dos elementos, dos variables, dos cálculos básicos, como es el fondo de maniobra y el periodo medio de maduración. Cuando hablamos de análisis económico, de la misma manera vamos a tener, una vez que hemos preparado la cuenta de resultados, dos conceptos fundamentales, dos cálculos imprescindibles. El primero de ellos es el punto muerto. Bien, como sabéis, el punto muerto es aquel volumen de ventas en el que los beneficios son cero. Es decir, es aquel volumen de ventas donde los ingresos van a ser iguales a los costes. ¿Y por qué es importante ese punto? Bueno, pues ese punto es importante porque sabemos que a partir de ahí ya habremos cubierto todos los costes fijos, costes que se van a dar con independencia del nivel de actividad, y también habremos cubierto la parte de costes variables de esas ventas. A partir de ahí, directamente tenemos beneficio. Y tendremos en este caso el beneficio que estará dado al estar cubierto todos los costes fijos, tendremos beneficios a partir del margen del volumen de ventas que se deriven a partir de ese punto. Si os parece, vamos a intentar deducir la fórmula para calcular el punto muerto. Fijaos, he dicho que el punto muerto es aquel punto donde los ingresos es igual, o el volumen de ingresos es igual a los costes. Entonces, los ingresos serán el precio de venta por el número de unidades vendidas. Y hemos dicho que es igual a los costes, entendidos como costes variables más costes fijos. Fijaos, mantengo en este caso el volumen de ingresos, precio de venta por número de unidades, pero como los costes variables están en función de las unidades vendidas, podría poner perfectamente coste variable unitario por el volumen de ventas. Mientras que los costes fijos, como son fijos, los dejo tal cual. ¿Vale? Paso este número al primer miembro. Entonces le pasaría restando, dejo entonces precio de venta por volumen de ventas y menos el coste variable unitario por el volumen de ventas, igual a costes fijos. En tanto tengo aquí el volumen de ventas, voy a sacar factor común. Dejo aquí volumen de ventas y saco factor común. Precio de venta menos coste variable unitario, igual a los costes fijos. Y despejo el volumen de ventas, que es lo que realmente me interesa. Pasaría entonces dividiendo, y entonces como fórmula tengo para el punto muerto costes fijos entre el precio de venta menos coste variable unitario. Si nos damos cuenta, estamos hablando de costes fijos entre el margen que tenga en una venta, el precio de venta menos el coste variable. Bien, esta fórmula nos da el punto muerto. Vamos, si os parece, a analizarlo. Fijaos gráficamente, nos vamos a la parte de la derecha y vamos a representar en el eje de las X las ventas, lo que hemos denominado como Q, y en el eje de las Y los ingresos y los costes. Fijaos, represento en primer lugar la línea que veis en azul, los costes fijos, que como son fijos, con independencia del volumen de ventas, se va a mantener siempre igual. Por otra parte, a partir de aquí represento los costes variables, y los costes variables dependen, obviamente, del volumen de ventas. De tal manera que cuando vendo una determinada cantidad tengo un coste y conforme voy vendiendo más, pues de manera lineal van creciendo los costes variables. Repito que esta línea que veis en rojo es los costes variables a partir de los costes fijos, es decir, también estoy teniendo en cuenta los costes fijos. Bien, y por otra parte, y partiendo de cero, tendría el nivel de ingresos. De tal manera que si vendo una unidad tengo un determinado nivel de ingresos, pero conforme voy vendiendo más unidades, el nivel de ingresos va aumentando. Y va aumentando también de manera lineal, no modificando los precios, aumenta de manera lineal. Quiero que os fijéis entonces en ese punto en el que hacen la intersección dos rectas, los ingresos con los costes. Ese punto, teóricamente, es lo que veis aquí. Este volumen de ventas con asterisco es el punto muerto. Fijaos, es un nivel un nivel de ventas en el que los ingresos coinciden con los costes. ¿Vale? Bien, hasta aquí tendríamos un beneficio cero.
Es decir, un punto donde yo he cubierto todos mis costes fijos y también he cubierto los costes variables que se derivan de mis ventas. A partir de aquí empiezo a obtener beneficios. No tenéis más que fijaros en las dos curvas, la roja y la verde. A partir de aquí lo que tengo es que los ingresos son superiores a los costes y por tanto aquí vais viendo el beneficio. Cuanto más venda, más beneficio tengo. Bien, esta es la fórmula del cálculo del punto muerto y este es el gráfico, pero ambos son teóricos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es difícil realmente determinar el volumen de ventas de una empresa que nos da el punto muerto en unidades, tal y como lo hemos descrito, porque es difícil tener un producto exclusivamente. Lo normal es tener varios productos y esto de hecho nos va a pasar, le va a pasar a la empresa que estamos manejando y a vuestro proyecto. De tal manera que vamos a dar el cálculo del punto muerto, pero no el número de unidades, sino vamos a verlo en euros. ¿Cómo? Pues fijaos, voy a dejar la fórmula tal cual, pero voy a multiplicar ambos miembros, el primero y el segundo, por el precio de venta. De tal manera que si multiplico el primer miembro por el precio de venta y el segundo, nos quedaría así. Fijaos que la fórmula no ha cambiado, porque si multiplico ambos miembros por la misma cantidad, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Qué tengo como diferencia? Pues en el primer miembro lo que tengo ya no es un número de unidades, sino un número de unidades por el precio de venta. Es decir, tengo ventas. Voy a dar el punto muerto en euros. Y por tanto en un volumen de ventas, no exclusivamente en unidades. Y por otra parte, fijaos, porque si aquí el precio de venta está multiplicando, lo paso dividiendo. Si lo paso dividiendo, precio de venta entre precio de venta sería igual a 1, menos el coste variable unitario entre el precio de venta. ¿Vale? Esto es muy importante porque fijaos cómo queda la fórmula. Quedaría el punto muerto en euros como costes fijos, la cuantía que tenga de costes fijos, entre 1 menos coste variable unitario y precio de venta. Y esto es muy importante porque aunque pueda parecer que te lo tengo aquí preparado en términos de una unidad, realmente la relación es por cociente. Y al ser por cociente me vale para los costes variables totales de la empresa entre lo que son el precio de venta, los ingresos totales. De tal manera que, bueno, pues os animo en este caso a realizar la siguiente tarea. En primer lugar, vamos a calcular el punto muerto, ¿vale? Vais a aplicar esta fórmula. En segundo lugar, ¿qué sería interesante? Obviamente, si tengo datos de mi empresa de ejercicios anteriores, siempre es interesante un análisis en horizontal, es decir, a lo largo del tiempo, cómo va variando el punto muerto. Y a partir de ahí, bueno, pues haremos una valoración. Haremos una valoración y si pudiéramos, por ejemplo, acceder a datos de las empresas del sector que sean similares a la mía, pues sería mucho más representativo.